Hoy finalizamos el capítulo 3 del libro de Santiago. Para ello los invito a ir a sus Biblias. Santiago capítulo 3 a partir del versículo 13. Leemos el texto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nos encontramos ahora finalizando el libro de Santiago, el capítulo 3. Y para ello, antes de indagar directamente en el texto, les quiero dar una introducción. A veces quiero decir, va a ser una breve introducción, pero probablemente no va a ser tan breve como quisiera. Las comunidades cristianas del primer siglo vivían en un entorno donde convergían tensiones sociales, religiosas, que sabemos que se enfrentaban. Eso lo vimos en el contexto de todo el libro de Santiago, ¿verdad? Ellos están en la diáspora, están siendo perseguidos. Pero existen otros contextos que se tienen que tratar. Estamos hablando de una iglesia que es judía y gentil. Es una mezcla de ambas. Entonces eran convertidos de diferentes culturas, marcadas por una persecución externa, por pobreza, por injusticia social y divisiones internas. Los creyentes judeocristianos del primer siglo vivían inmersos en un mundo moldeado por corrientes dominantes. La tradición sapiencial hebrea, es decir, la sabiduría que viene según la Biblia, a eso le llamamos sapiensal, en lo que muchos de los cristianos de este primer siglo creían todavía fervientemente en que los libros como Proverbios, Salmos, estaban plagados de aquella conducta que Dios estaba estableciendo de su pueblo. Pero también en ese momento se estaba contrarrestando otra cultura, la cultura helenística, heredada por los griegos, que exaltaba la retórica, la dialéctica y la búsqueda de conocimiento como un símbolo de estatus intelectual. Esta tensión creó un choque de paradigmas dentro de la comunidad cristiana. Santiago está escribiendo entonces a creyentes que enfrentan no solo pruebas materiales, sino también doctrinales y morales derivadas a un corazón contaminado. Algunos habían abandonado la tradición sapiensal, es decir, de nuevo, la sabiduría bíblica, influenciado por estas corrientes helenísticas, que exaltaban la sabiduría, la filosofía, mientras otros habían convertido la sabiduría del Antiguo Testamento en un sistema rígido y legalista. Sabemos de esto porque Jesús ataca constantemente a fariseos y escribas por su legalismo. Entonces, aquí estamos derivando en tres corrientes. Por un lado, estaban aquellos que estaban siendo influenciados por las corrientes griegas de la filosofía. Tenemos otra corriente adicional, que es aquellos que, aunque todavía están conservando ese factor de la cultura bíblica, estaban siendo arraigados a cultura legalista. Y por otro lado, verdaderos creyentes que estaban entendiendo la sabiduría bíblica y se estaban apegando a ella. Esto obviamente va a generar una deformación de la fe cristiana. Ahora, esto no es un tema ajeno a nuestra época actual y a lo largo de toda la historia.
La iglesia ha enfrentado una constante distorsión del concepto de sabiduría. Desde los primeros siglos, como les decía, fueron influenciadas por influencias paganas, filosóficas, que intentaron mezclar el evangelio con ideas culturales. En la Edad Media se distorsionó con el poder y la superstición, la venta de indulgencias, el oscurecimiento del evangelio. En la Ilustración, la razón humana reemplazó a la revelación divina. Y en la era moderna surgió el individualismo radical, donde el yo se ha convertido en la máxima autoridad moral para la persona. Las redes sociales venden esa verdad y todos creen que tienen su propia verdad. Un claro ejemplo es esa identidad y deformación de géneros. Dios ha creado a hombre y mujer, pero hoy por hoy la sociedad ha sembrado un significado distinto a lo que es un hombre y una mujer. A esta realidad dando una identidad subjetiva, es decir, que la verdad se ha vuelto subjetiva para cada persona. Algo que quiere enmarcar Santiago es que esa verdad no es subjetiva, tiene una identidad y es en Dios. La iglesia de hoy vive en ese mismo conflicto, una cultura que exalta la autonomía y desprecia el temor al Señor. Por eso, igual que esos creyentes del primer siglo, necesitamos entender cuál es esa sabiduría de lo alto que nos está hablando Santiago. Como les decía, la cultura moderna ha reemplazado deliberadamente el temor del Señor por la autonomía humana, generando una noción distorsionada de la sabiduría. Santiago reintroduce la sabiduría bíblica para entender qué es lo que Dios realmente ha querido revelar. Un principio divino de la creación que redime la retórica y cualquier otro pensamiento o línea de pensamiento fuera de lo que el Señor ha querido decir. La cultura del primer siglo está impregnada del cinismo, de retórica, de búsqueda de estatus. Había contaminado también esta sabiduría, reduciéndola a competencias o debates, a poder social. Y Santiago está confrontando directamente esta visión cultural que está enfrentando esta iglesia. El mensaje de Santiago se resume en esta idea central. Santiago no está preguntando quién posee información, sino quién vive bajo el gobierno de Dios. La sabiduría bíblica siempre produce un estilo de vida ordenado, pacífico y obediente. La falsa sabiduría nace del ego, genera envidia, contienda y caos. La sabiduría celestial nace de Dios, produce pureza y paz, misericordia y justicia. En otras palabras, la vida revela la verdadera fuente y la verdadera sabiduría. Santiago nos enseña que la verdadera sabiduría no se mide en conocimiento, sino en carácter. Lo que realmente revela es quién gobierna su corazón, el Dios o el yo. Son las obras, la mansedumbre y el fruto visible de una verdadera sabiduría. Esto ya lo he dicho continuamente y algo que me sorprende del libro de Santiago es que vuelve a repetir lo mismo. En cada ocasión que hemos estado leyendo Santiago hemos entendido de nuevo esa verdad. Santiago quiere revelarnos algo y se los he dicho continuamente y lo voy a volver a repetir. Él está revelando lo que hay en el corazón y está revelando quién gobierna su corazón. Y la sabiduría y el conocimiento de Dios, el crecimiento espiritual y madurez del creyente también revela a quién usted está escuchando. La vida de hoy de verdad está plagado por esta influencia. Aún dentro de los círculos reformados, vemos cómo muchas veces acudimos nosotros a tratar de encontrar sabiduría fuera de la iglesia. Ni siquiera fuera de la iglesia, fuera de Dios, afuera de la Escritura.
entendiendo que Dios es la respuesta a todo, a todas nuestras necesidades, a todos nuestros conflictos sociales, espirituales, emocionales, a toda duda que pueda haber en nuestra mente. Aquel a que deberíamos de acudir siempre y plenamente es a Dios. El versículo 3 entonces inicia: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago inicia este pasaje con una pregunta retadora que actúa como un filtro. La verdadera sabiduría es evidente en una buena conducta y en la mansedumbre propia de quien vive bajo el señorío de Dios. Mi esposa hace poco le estaba enseñando a mi hijo la palabra obediencia. Y decía, la obediencia es saber y entender escuchar y hacer caso de aquello que se ha escuchado. El tema es que cuánto nosotros realmente somos obedientes. Aquí domingo a domingo se predican sermones. Se habla de cuál es la conducta, el carácter del creyente. La sabiduría implica escuchar el mensaje y obedecer a ese mensaje. No por la persona que se presenta acá, sino porque es palabra de Dios. Ese es un reflejo natural de un creyente. Conviene aclarar dos matices importantes en ese primer verso. Por un lado, buena. Señala que es algo hermoso y atractivo, más que simplemente correcto. Y por otro lado nos dice que produce mansedumbre. Describe un sentimiento de humildad al Padre, reconociendo que somos menor que Él y que necesitamos ser guiados por Él. El punto de Santiago es profundamente pastoral. La sabiduría que viene de lo alto se manifiesta en obras hermosas y en una sumisión humilde del creyente, reconociendo que le debe toda obediencia a Dios. La expresión mansedumbre de la sabiduría describe una persona cuyo corazón y voluntad se ha rendido completamente a la palabra de Dios, no a sus pensamientos o no a las ideas distorsionadas que el mundo pueda dar, sino que su vida se ha sometido completamente a ella. Por eso les aclaraba, este principio que habla Santiago nos está hablando de lo interno del corazón. Mi corazón dicta a quién estoy sometiéndome. Cuando busco siempre sabiduría de afuera, cuando busco siempre complacerme a mí mismo, simplemente estoy sentándome yo en ese trono en mi corazón. Santiago lo que está apuntando es que la verdadera sabiduría, esa sabiduría hermosa y preciosa, es un claro sometimiento de nosotros ante Dios, que Él es el que gobierna, que cualquier palabra que viene en su escritura es verdad y lo creo como única verdad y no existe otra verdad que esta. No es que veo la escritura y pienso, bueno, tal vez yo puedo hacer algo mejor que lo que dice Dios. El verdadero sometimiento que nos habla Santiago es que cada palabra en ella es una verdad. Describe una persona cuyo corazón se ha rendido completamente a la obediencia a Dios. Es la fortaleza de Cristo, manso y humilde de corazón, que se reproduce en sus discípulos. Por eso la verdadera sabiduría resulta atractiva. Junto a los sabios de Dios, la gente encuentra descanso. Busque una persona sabia, sabia según Dios. Eso reconforta, porque usted sabe que puede pedir consejo a esa persona y que cada palabra que sale de esa persona es la escritura. Y eso trae paz a su corazón. No es un consejo secular que le dice, bueno, usted debería de tratarlo de esta manera, tal vez le pueda funcionar.
O es que yo he visto en experiencias pasadas que esto le puede resultar bien a usted. No, yo traigo la escritura a la luz y doy un consejo según la palabra de Dios, y eso va a traer confort a mi corazón y a mi espíritu. Aquí entonces Santiago nos presenta una realidad que ha venido revelando de manera progresiva en su carta: el contraste entre el reino del yo y el reino de Dios. Quien opera desde el yo utiliza su sabiduría para ganar, controlar o justificar. En cambio, quien vive bajo el reino de Dios reconoce su limitación, confía en la soberanía del Padre y descansa plenamente en Él. Hoy muchos creyentes aún viven una mansedumbre engañosa, sin que sus corazones realmente sean gobernados por Dios, con decisiones propias, criterios personales, y pensando que eso los va a conducir a sabias decisiones. Intentan mezclar e incorporar elementos seculares dentro de la vida cristiana. Buscan consejos en psicólogos, tratando de encontrar la respuesta correcta a una opinión o decisión, olvidando ciertamente que la respuesta siempre ha estado en la Escritura. Santiago inicia su enseñanza demostrando e instruyendo que necesitamos un sometimiento real a la Escritura. Dejar de ser guiados por nuestro propio corazón, y que la verdadera sabiduría consiste en ordenar la vida conforme al temor y señorío de Dios. El siguiente verso del 14 al 16 leemos: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago utiliza las palabras más interesantes para diagnosticar este tipo de sabiduría: terrenal, animal y diabólica. Antes de entrar en todo este análisis del texto, quisiera entender o poder llevarlos a entender un poco lo que quiere decir Santiago. Hay una clara ilustración, una historia en la Escritura que nos puede llevar a entenderla. Voy a analizarla bajo este ejemplo bíblico. Cuando Jesús y los discípulos caminaban hacia Capernaum, ellos venían discutiendo acaloradamente. Jesús les pregunta: ¿qué discutís por el camino? Ellos guardan silencio porque saben que lo que están discutiendo algo incorrecto, ¿verdad? Porque dice la Escritura, habiendo estado disputando quién sería el mayor entre ellos. Antes de predicar, antes de sanar, antes de hacer milagros, estos hombres ya están compitiendo por estatus. Están compitiendo por ver quién va a ser el mayor en el reino de los cielos. Poseían conocimiento, habían estado con Dios, habían escuchado a Jesús, habían visto su poder, pero su corazón aún está siendo gobernado por ellos mismos, por esa sabiduría terrenal y diabólica, por el ego, por la comparación y el deseo de ser superiores unos a otros. ¿Qué hizo Jesús? No los reprendió con dureza, no los trató mal. Él los reorientó a la verdadera mansedumbre. Se sentó y como maestro llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Jesús no solo definió la sabiduría celestial,
sino que la encarnó. Tomó a un niño, al ser más significante de aquella cultura, y lo puso en medio de ellos para mostrar que la grandeza en el reino no se mide por conocimiento ni posición, sino por mansedumbre, pureza y humildad. Así como los discípulos, el problema real del creyente es que aún sigue gobernado por el yo. Y por eso la sabiduría que viene de lo alto no es la que muchas veces representamos. Y Santiago lo viene hablando. Nos ha hablado de la conducta entre creyentes, nos ha hablado de la comunidad entre creyentes, nos ha hablado de no hacer acepción, nos ha hablado de hacer buenas obras. Todo esto viene recorriendo todo el mismo camino. Él no está perdiendo la misma idea. Acuerden que esto es una epístola. Probablemente, como la mayoría de las epístolas, era leída corrida. Nosotros no la leemos de esa manera. Pero entonces él no está perdiendo la misma idea. Le está hablando exactamente de lo mismo. Y ahora está tocando un punto focal en esto. Ya Santiago, en el capítulo 1, verso 5, nos habló de la sabiduría y la sabiduría correcta. Y cómo debemos crecer correctamente en el conocimiento de Dios. Y ahora lo retoma nuevamente. Ahora nos está diciendo todo esto que les he dicho, todo el comportamiento entre creyentes que se tiene que dar en la comunidad cristiana, viene de esa verdadera sabiduría. Y esa sabiduría solamente es un reflejo del sometimiento a Dios y de aplicar ese sometimiento a la vida práctica del cristiano. Y ahora que nos dice, y tal vez por eso les traje el ejemplo, Jesús nos representa esta sabiduría. ¿Cómo se representa? En el ser servidor. La discusión entre los hijos del trueno es quién va a ser mayor. Pero Él les dice, no se trata de quién va a ser mayor, sino que aquel que quiere ser el mayor debe ser el siervo. Y Jesús lo representa en toda su vida. Él encarna esa humildad, esa obediencia y ese servicio. Santiago describe una sabiduría falsa que se disfraza de inteligencia, pero cuyo origen es un corazón desordenado. Esa sabiduría surge cuando el ser humano se convierte en su propio centro de atención. Los celos amargos expresan un resentimiento profundo ante el bien ajeno. La ambición egoísta define una disposición competitiva de buscar ser mayor que otros. Y el resultado es inevitable: confusión, toda obra perversa. La progresión es clara, es terrenal, es natural, es demoníaca. Revela el deterioro de la moral de las personas. Empieza con los impulsos de la carne, continúa la debilidad humana y caída, y culmina bajo la influencia de Satanás. Esta es la falsa sabiduría, nos habla Santiago. La que no proviene de lo alto, y la que todo creyente debería de prestar su máxima atención. Cuando mi vida está plagada de celos, de contienda, de envidia, hay un patrón incorrecto en mi conducta que debería ser examinado. Y es lo que Santiago me está diciendo. Y esto es una revelación progresiva. Si mi corazón aún vive en envidia, en contienda, en codicia, significa que, como lo que les decía antes, sigue gobernada por el yo. Pero no solamente sigue gobernada por el yo, sino que progresivamente estoy hundiéndome cada vez más. Es terrenal, como dice Santiago, pero también esto nos lleva a una influencia satánica. Estamos siendo influenciados por el padre de la envidia. Santiago explica que este tipo de sabiduría tiene un origen en la mentalidad mundana, cuando la humanidad suprime a Dios como su referencia absoluta.
La sabiduría se vuelve autorreferencial, girando exclusivamente alrededor de nuestros deseos, percepciones y juicios humanos. Este modo de pensar produce desorden, porque al convertirse en la medida de sí mismo, el ser humano está condenado a perseguir el viento. Cuando nosotros hemos decidido que nuestra sabiduría está basada en nuestro pensamiento, en nuestra idea, en las conductas humanas, al final esto es nuestro deseo desordenado de querer imponer nuestras decisiones. Como les decía, el claro ejemplo al principio. De hecho, hace poco vi en redes sociales algo que honestamente me pareció un poco absurdo. Era una noticia de un hombre transgénero que se hizo una prueba de ADN y el resultado decía que era hombre. Y él se enojó porque el resultado decía que era hombre. Yo no tenía palabras para eso, pero el tema es que la sabiduría humana te llega al punto de creer que eso va a ser posible. Bueno, este hombre se había hecho N cantidad de operaciones y en su mente, corrompida por el pecado, pensó que eso iba a cambiar lo que cada una de sus células, que Dios lo creó como hombre, iba a cambiar, y era imposible cambiar. Pero eso es lo que nos lleva a la sabiduría humana, a engañarnos a nosotros mismos, a pensar erróneamente acerca de las cosas y a no ser dirigidos según la palabra de Dios, a acudir a otras fuentes, cuando deberíamos de acudir a la única fuente de agua viva que tenemos. Eso retoma el conflicto central que Santiago ha venido enfatizando, el choque entre el reino de Dios y el reino del yo. La ambición egoísta es la evidencia más clara de un corazón desordenado. Produce un ciclo destructivo. La persona dominada por su ego se vuelve sospechosa, compara su vida con otros, busca reconocimiento, es incapaz de alegrarse por el bien ajeno y reacciona con hostilidad cuando siente perder el control. Estos versículos funcionan como un espejo espiritual, revelando al creyente cuáles son sus verdaderas lealtades. La falsa sabiduría es la misma tentación que enfrentó Eva en el jardín. Una percepción alterada y destruida del pensamiento de Dios. ¿Cuál fue la idea que vendió Satanás a Eva? Serás como Dios. Y esa es la idea que el ser humano ha pensado ciertamente muchas veces. El ser humano ha querido tomar el papel de Dios. Y por eso se termina alejando de lo que Dios ha dicho. Porque Él quiere ser su propio Dios. Al final, Adán y Eva pecan porque en algún sentido querían ser igual a Dios. Y el padre de la mentira, Satanás, él cayó también en lo mismo. Él quiso ser igual a Dios. Al final, la sabiduría que viene de este mundo siempre está con una distorsión. Distorsionada por nuestro pecado y distorsionado por el padre de la mentira. El tema es que como creyentes, Santiago nos está diciendo que no podemos seguir comportándonos de esa manera. Que esa sabiduría aplicada, ese conocimiento que usted extrae del mundo, de sus percepciones, al final es un engaño. Y que usted solo debería acudir exclusivamente a la palabra de Dios. Ella es la respuesta a todo. Hermanos, no quiero que este mensaje se vuelva obsoleto. Cuando sus decisiones están basadas en argumentos seculares y cuando usted necesita pedir consejo al mundo en lugar de someterse al consejo de Dios, claramente usted está afirmando que Dios no está gobernando aún en su corazón. Y esto es difícil, porque a veces en medio de las tentaciones nos vemos tentados a querer pedir consejo afuera, a pensar que la respuesta no viene ya, porque tras de eso queremos todo con inmediatez.
Se nos olvida que el Señor no trabaja de esa manera. Él siempre espera su tiempo. Y lo hemos visto a lo largo de la Escritura. Pero en medio de esa prueba, a veces nos inclinamos a pensar, ¿será que esto que estoy haciendo está bien? Aún la crianza de nuestros hijos, yo creo que más de uno en algún momento ha sido tentado a pensar, ¿será que la disciplina y la corrección realmente está instruyendo su corazón? Y a veces, como la respuesta no es inmediata, flaqueamos. Y hasta podríamos pensar en pedir consejo afuera en el mundo. Claro, el mundo te va a enseñar la crianza respetuosa. El tema es que debemos de acudir a la Escritura y tener fe en lo que el Señor ya nos ha dicho. Y someternos a lo que el consejo que Él ha dado. Eso nos tiene que llevar a entender que Él va a cumplir su promesa. Él lo ha hecho. Cuando yo leo su palabra y Dios ha prometido algo, Él lo cumple. Como dice su palabra, Él no es hombre, ni hijo de hombre. Él es Dios perfecto. Y si Él promete algo, Él lo cumplirá. Significa que mi sometimiento a Dios es completo. Cuando escucho su palabra y escucho su consejo, debo acudir a Él plenamente y saber que en Él, en su palabra, tengo descanso y que Él va a cumplir sus promesas a su tiempo. Y hermanos, nosotros que instruimos a nuestros niños, tenemos confianza de que Dios va a hacer que nuestros hijos un día crean en Él. El versículo 17 y 18 ahora va a contrastar lo que acabamos de leer. Ya nos habló Santiago de la sabiduría terrenal y diabólica. Ahora nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría celestial contrarresta a la sabiduría terrenal. Aquí Santiago presenta un fruto espiritual, descrito en 7 cualidades que se encuentran también en los frutos del Espíritu. Nos dice, esta sabiduría viene de lo alto, refleja el carácter de Dios y transforma a comunidades completas. Su pureza habla de la lealtad indivicia hacia Dios. Su carácter pacífico se manifiesta en las relaciones cuando reina la reconciliación. Su amabilidad surge de un corazón moldeado por la gracia. Su disposición a ceder muestra madurez emocional. Su misericordia refleja compasión activa. Sus frutos buenos muestran obediencia práctica. Su imparcialidad y sinceridad garantizan la integridad. Este es el carácter reproducido de Cristo. Yo no sé si meditamos a veces lo suficiente en esto, en especial los que tal vez ya tenemos una cierta cantidad de tiempo en la iglesia. El amor que la iglesia debe mostrar es un claro reflejo de esto. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero digamos, cuando yo estuve en otras iglesias, el trato, el amor, la compasión, aún la exhortación en amor no existía en la mayoría de las iglesias. Cuando yo llegué a la iglesia de los Lagos, era un amor profundo, un amor que se reflejaba entre los hermanos.
Y sí, tiene defectos, así como toda iglesia terrenal tiene defectos. Pero la sabiduría que viene de lo alto debería ser un reflejo de eso. Debería yo venir a la iglesia y sentirme el hombre más amado y poder reflejar ese mismo amor a otros. Yo debería de sentir que en la iglesia se refleja esa sabiduría que Dios nos está hablando. Esa sabiduría que Santiago está diciendo, que refleja paz, mansedumbre, que refleja misericordia. Sí, mi hermano peca contra mí, pero yo lo perdono nuevamente. Es más, el matrimonio es un claro ejemplo de eso. ¿Cuántas veces nosotros, esposos, no fallamos contra nuestras esposas? Y viceversa. Y debemos perdonarnos, amarnos, reflejar ese evangelio constantemente. Eso es lo que Santiago está apuntando. Esa es la verdadera sabiduría. Es la sabiduría celestial que nos invita a descansar en la obra activa de Dios. El creyente aprende a ver la vida bajo la perspectiva de Dios, aquel que ha sido amoroso y misericordioso más de lo que podemos merecer. Alguien lleno de sabiduría de lo alto responde con paz cuando es provocado, con misericordia cuando es ofendido, con amabilidad cuando otros fallan y con sinceridad cuando otros fingen. Esta sabiduría transforma las relaciones. Ve a una persona que se comporta de esa manera y lo tiene que transformar. Y eso es lo que la iglesia debería reflejar. Santiago no solo describe virtudes, sino un modo de existencia según el diseño de Dios. Esta sabiduría es la restauración de la imagen de Dios. Representa cómo Dios ha transformado nuestros corazones, llenos de pecado, de envidia, de codicia y de maldad. Y cómo ahora, entendiendo y conociendo a Dios, nuestra imagen, la imagen de Dios, ahora es restaurada. La vida descrita por Santiago no es posible por la fuerza humana. La sabiduría celestial no es una habilidad intelectual, sino un don del Espíritu Santo. Él es quien purifica el corazón, produce paz, moldea amabilidad, despierta misericordia y genera buenos frutos. La mansedumbre es el fruto del Espíritu. La paz en la comunidad es la obra del Espíritu Santo, no el resultado de buenos métodos. La integridad es el fruto de una vida guiada por el Espíritu. Por eso, vivir en sabiduría es vivir en dependencia absoluta del Espíritu Santo, escuchando su voz, obedeciendo su mandato y permitiendo que Él nos forme según el carácter de Cristo. Santiago entonces nos presenta dos formas radicales distintas de entender y comprender la sabiduría. Está la sabiduría terrenal plagada del ego, que produce celos, ambición, contienda. Y la sabiduría celestial, que manifiesta pureza, paz, mansedumbre y misericordia. Cristo es la encarnación de esa sabiduría. Él encarna perfectamente todos estos atributos. Santiago describe cómo la sabiduría celestial es una pureza absoluta. Su paz es reconciliadora. Su mansedumbre es redentora. Su misericordia es transformadora. Y su justicia es perfecta. Estos versos son un retrato claro de Cristo mismo. Cada cualidad apunta a un aspecto de su carácter. La pureza refleja la devoción total al Padre. La paz recuerda su obra reconciliadora. La amabilidad y la disposición
a ceder evoca su trato compasivo hacia los pecadores. La misericordia y los frutos buenos revelan su misterio. La imparcialidad y la sinceridad muestran su justicia perfecta. Esta sabiduría libera al creyente de las máscaras, porque quien vive en verdad no necesita esconderse. La cruz revela la derrota de la sabiduría del mundo por la sabiduría que viene de lo alto, Cristo Jesús. Significa esto que Santiago, lo que ha venido diciendo y discutiendo a lo largo de este verso, es que como creyentes debemos de examinarnos. ¿A qué sabiduría estamos acudiendo? ¿A la sabiduría terrenal? ¿A la envidia, contienda, disensión? ¿O a la sabiduría que viene de lo alto? Aquella que refleja paz, mansedumbre, amor. Eso es lo que la iglesia está llamada a hacer. Y que lo que la iglesia debería demostrar. No solamente a los miembros o a las personas, que vienen nuevas y visitan nuevas, sino a los miembros. Cada uno de nosotros deberíamos demostrarnos amor. Amor verdadero y genuino. Una oración continua miércoles a miércoles es que la iglesia pueda reflejar ese amor. Hermano, Santiago nos está diciendo cuál es el camino a la madurez. Y el camino a la madurez también de lo que necesita la iglesia es alcanzar eso. Alcanzar un amor genuino. Invitarnos constantemente, ayudarnos constantemente, escucharnos constantemente. Reflejar un amor genuino unos con otros. Siempre nos decimos que la iglesia es el preámbulo de lo que un día eternamente vamos a estar. Si la iglesia no ha podido reflejar eso, estamos en un serio problema. Pero estamos obligados, hermanos, a llegar a hacerlo. Un día, si así Dios lo quiere y todos somos creyentes, vamos a estar un día eternamente a su lado, al lado de Dios. ¿Por qué no reflejar desde ya ese amor genuino? ¿Por qué desde ahora no buscar de todo mi esfuerzo de poder darle el mayor amor a mi hermano? Como lo ha dicho Santiago, es que es la imagen de Dios, pero no solamente es la imagen de Dios por su creación, sino que por la obra redentora de Cristo. Él ha sido redimido nuevamente a la imagen de Dios. Y Él un día va a estar eternamente con Cristo, igual que yo. Lo hemos meditado lo suficientes. No somos personas ajenas. Y no deberíamos de serlo. No deberíamos de vivir todavía un individualismo. Si yo sé que esa persona a mi lado un día va a estar en la eternidad con Cristo, Él no es un desconocido. Él es mi hermano, mi familia. Y ese es el propósito que Dios ha tratado de establecer continuamente en la Escritura. Nos ha llamado un cuerpo. Y es lo que la iglesia debe apuntar. Hermanos, estamos llamados a madurar en el amor, en la paciencia, en la paz. Estamos llamados a crear una iglesia en Alajuela que realmente se ame, que realmente sea ese reflejo, que dejemos de ser desconocidos, que dejemos de ser personas de los domingos. Estamos llamados a amarnos verdaderamente y genuinamente, como dice Santiago, sin hipocresía, porque la sabiduría terrenal es hipócrita, pero la celestial no. Vamos a orar.
Señor Dios, gracias te damos por tu escritura. Gracias te damos por la sabiduría que viene de lo alto. Ayúdanos, Señor, a que con todo lo que hemos estado aprendiendo en Santiago, podamos reconocer primeramente nuestro pecado, cuánto hemos fallado, Señor. Rogamos también que transformes nuestro corazón, que nos permitas verdaderamente vivir, Señor, esa sabiduría que viene de lo alto. Y permítenos, Señor, como iglesia, reflejar el amor de Cristo. Sin fingimiento, sin hipocresía, sino verdaderamente. Ayúdanos, Señor, a madurar. Que esta iglesia en Alajuela pueda madurar, Señor, incluido yo en esto. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Necesitamos ser transformados a la imagen de Cristo. Lo pedimos, Señor, en tu santo nombre. Amén y amén.